Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué horario estén escuchando este audio. Nosotros somos un grupo de docentes en formación. Actualmente estudiamos en el Centro Regional de Educación Normal Javier Rojo Gómez, Unidad Cancún. Estamos cursando la licenciatura en Educación Primaria. Y el objetivo principal de este audio es llevarnos a la reflexión de un tema muy interesante que compete a la práctica docente. Y antes de comenzar, quisiera presentarles al equipo de docentes en formación que van a estar colaborando durante este audio para poder llevar a cabo la reflexión de un tema muy interesante que más adelante les voy a presentar para que podamos conocer de lo que vamos a estar hablando en esta hora. Bueno, el equipo de docentes en formación está formado por la compañera Yunuen Martínez Ortega, la compañera Yoali Cecilia Tzul May, el compañero Ángel Francisco Ekcham y su servidor Nelson Ismael Pech Paul. Y sin más contratiempo, la reflexión del que vamos a tratar en esta hora es del tema los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales. Es un tema muy interesante que compete a los docentes en formación, incluso ya los docentes en formación, ya que habla acerca de lo que nosotros vamos a realizar o realizamos cuando estamos dentro de un aula, que son las prácticas profesionales. Y es que hablar de los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales, en términos generales, el concepto de dispositivos para la formación en las prácticas profesionales se refiere a los elementos, es decir, a estrategias o instrumentos utilizados en el ámbito educativo y formativo. Esto para poder facilitar el aprendizaje práctico y el desarrollo de las habilidades profesionales. Estos dispositivos están diseñados para conectar la teoría con la práctica, proporcionando a los estudiantes oportunidades concretas para aplicar lo que han aprendido en situaciones del mundo real. Y es que la formación de prácticas, entendido como el proceso mediante el cual los individuos adquieren habilidades, que en este caso por el cual nosotros como docentes en formación adquirimos habilidades para llegar a un nivel profesional, nos da ahora sí la capacidad de poder conocer y llenarnos de conocimientos prácticos aplicables en entornos laborales específicos. Esto es un elemento esencial en la preparación de profesionales competentes y adaptados a las demandas cambiantes del mundo laboral. Esta perspectiva hacia la formación de prácticas se sustenta en una serie de razones fundamentales que abordan tanto las necesidades individuales, que en este caso de los docentes en formación, como las demandas de la práctica profesional ya laboral, de una forma más dinámica y evolutiva. En esta reflexión exploraremos razones que respaldan nuestra mirada y nuestro acercamiento a la formación de prácticas, destacando la importancia de la experiencia de práctica, la aplicación efectiva de conocimientos teóricos y la continua adaptación de las demandas profesionales en constante cambio. Además, vamos a examinar cómo esta mirada y este acercamiento a las prácticas, nosotros como docentes en formación, no solo contribuye al desarrollo individual, sino que también fortalece la capacidad de las instituciones educativas para nutrir y crear un proceso educativo altamente calificado. Esto también en un panorama laboral, en un panorama de prácticas profesionales que van a traer una constante transformación en el proceso de enseñanza, aprendizaje dentro de un aula. Y para poder adentrarnos un poquito más
a lo que es la reflexión de este tema muy interesante, vamos a hacerle una serie de preguntas a nuestros compañeros docentes en formación que previamente hemos presentado, y ellos con sus respuestas nos van a ayudar a poder reflexionar con más profundidad este tema tan interesante que es los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales. Y comenzamos con las preguntas en este momento que nos llevarán a la reflexión de este tema que consideramos que es muy importante. Francisco, ¿qué movimiento teórico práctico ha surgido en las últimas 3 décadas en relación a la formación en la práctica? Respondiendo a tu pregunta, Nelson, pues en las últimas 3 décadas comienza un significativo desarrollo teórico. Esta con el fin de que pues asumen que es imposible actuar sin pensar. Muy bien, y creo que este aspecto es considerado importante porque actualmente necesitamos saber cuál es la relación que hay en la formación docente con respecto a las prácticas. Otra pregunta sería, ¿cuáles fueron los aportes del autor Schum para el avance de las investigaciones desde este enfoque? Con respecto a estos aportes que el autor Scott hizo, pues fueron cruciales para el avance de ciertas investigaciones. Una de estas pues dice que pues la práctica siempre es producto de la articulación de un entramado de condicionantes entre los cuales el pensamiento y el conocimiento del profesor juega un papel importante. Muy bien, ahora, ¿cuál sería tu respuesta a la siguiente pregunta? ¿En qué propone Stonehouse, otro autor, esto en relación con el rol del docente y su conocimiento profesional? Es más que nada pues el enfatizar esta necesidad de que el docente se convierta en un investigador en el aula. Y creo que ese es un punto muy importante, que el docente sea un investigador dentro del aula, porque eso lo lleva ahora sí a realizar una práctica tanto como educativa y tanto como profesional de una manera muy interesante y muy productiva. Ahora, ¿cuál es la importancia de la reflexión en la transformación de las prácticas? Pues esta parte de que pues facilita la permanente confrontación y un análisis entre la práctica impuesta, o sea, una práctica deseada o asumida entre factores personales y externos. Y por último, Francisco, ¿algún otro comentario u opinión que quieras aportar acerca de este tema que considero muy importante, ya que nos lleva a razonar cuáles son esos fundamentos que nos acercan a la formación de prácticas? Sí, mi querido pues amigo Nelson, como hemos ya visto, pues hemos planteado que la formación en la práctica pues ha evolucionado a lo largo de la historia, viendo así que pues ha pasado de un enfoque tradicional y tecnocrático a uno más reflexivo y crítico. Y pues también hemos reconocido que las prácticas son complejas y suelen ser contextuadas y que requieren pues ciertas soluciones singulares y creativas. Gracias, Francisco. Ahora, para continuar con esta reflexión de este tema que es muy interesante, que abarca las prácticas, vamos a realizarle una serie de preguntas a otra docente en formación. En esta ocasión tenemos a Yunuen. Y Yunuen, con respecto al tema, nos gustaría preguntarte, ¿cuál es el enfoque de la práctica que nos menciona el autor Dewey? Hola, bueno, nos menciona que la práctica toma la importancia de una formación docente que combine la capacidad de investigación con actitudes de apertura, creatividad y responsabilidad. Además, se construye que el profesor debe de poner permanentemente en juego ante las situaciones complejas que le plantea su práctica, criterios de comprensión para concretar fines de situaciones específicas. Muy bien, y ahora, ante esta pregunta, ¿cómo se lleva a cabo los procesos del docente que va construyendo sus conocimientos profesionales en su trabajo? Bueno, en esta parte se debe de plantear un conocimiento profesional en donde se va formando habilidades y valores que los profesores poseen, incluso como su participación en procesos de formación como la inicial y el ejercicio.
tanto como el análisis de su enfrentamiento como las demandas complejas, singularidad y conflictos de valores propias de su actividad profesional, situaciones que puedan presentar a su vez oportunidades de nuevos conocimientos y de criterios profesionales. Okay, creo que estos aspectos que son muy importantes llevan al docente a un crecimiento profesional. Eso es muy bueno. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre la teoría y la práctica? Una pregunta muy interesante. Claro, bueno, la teoría se origina en la práctica y apunta a la mejora de esta. La articulación teórica y práctica no solo persiguen la comprensión y la interpretación, sino que también toma la conciencia de las condiciones reales y de los contextos que posibilitarán la acción para el cambio. Es un proceso dialéctico de generación de práctica a partir de la teoría y de la teoría a partir de la práctica. Creo que no existiría una práctica productiva y efectiva si no existiera la teoría como base. Y creo que esto es muy importante. Para tener una práctica productiva necesitamos estar ahora sí dotados de teoría, de conocimientos que nos llevarán a ese camino de una profesionalidad. Y por último, nos gustaría conocer qué respuesta nos darías ante la siguiente pregunta, que es: ¿la complejidad es efectiva en la práctica docente? Sí, ya que las prácticas docentes son sociales y contextuadas, supone reconocer que pueden ser modificadas. Eso requiere de una parte de los docentes una actitud exploratoria, una indagación, un cuestionario, una crítica y una búsqueda, pero además el desarrollo y el ejercicio de capacidades que permita pensar sobre lo que se piensa y se argumente y buscar explicaciones y relaciones. Es una actitud abierta para representar tanto su propia práctica como las instituciones y el sistema social en la que él mismo se desarrolla. Creo que los aspectos igual que hay que resaltar que son importantes es el explorar, el indagar, el cuestionar, el tener también un pensamiento crítico, ¿sí? Y por qué no anexarle la búsqueda de fuentes de información confiable para obtener conocimientos y que la práctica docente sea una práctica innovadora. Ahora, Yunue, ¿algún otro comentario u opinión que quieras agregar ahora sí a esta reflexión de este tema importante? Sí, me gustaría comentar en esta parte que debemos estar conscientes como docentes en formación, poseer una habilidad y un conocimiento inicial a llevar a cabo a la práctica, desde un texto teórico hasta la práctica. Si nosotros no tenemos esa base teórico, no podemos llevarlo a la práctica. Es tener información, explorar y indagar y hacer búsquedas por parte de nosotras como docentes en formación. Gracias. Muchas gracias, Yunue. Ahora, por último, para poder concluir con esta gran reflexión, tengo conmigo a la docente en formación, Yoali, que nos va a estar compartiendo de igual manera respuestas ante unas preguntas que nos llevan a la reflexión de este importante tema. Yoali, ¿cuál es el instrumento principal de la práctica pedagógica? El instrumento principal de la práctica pedagógica, según Perrenur, es el propio enseñante y su capacidad de crear, dar sentido, hacer trabajar, crear sinergias entre los alumnos, relacionar conocimientos y regular los aprendizajes individualizados. Ahora, Yoali, ¿cómo crees tú que se diferencia la práctica docente de otras formas de trabajo según el texto de este tema? Bueno, según lo que pudimos leer y analizar, la práctica docente se diferencia de otros trabajos al requerir no solo la competencia técnica, sino también una formación teórica, es decir, conceptual. También se necesita una formación filosófica, una formación cultural y política que va más allá de las visiones técnicas de las profesiones. Creo que estos puntos son muy importantes, ya que ahora sí la práctica, hablando ya profesional de un docente, es tener una formación teórica, de conocimientos, de filosofía, estar empapados de la política y de la cultura, porque es parte de esas prácticas educativas. Ahora,
Otra pregunta que quisiéramos analizar con la respuesta que vayas a darnos es ¿por qué se considera necesario el análisis de la biografía escolar en el proceso de formación docente? Es necesario porque el análisis de la biografía escolar constituye un fondo de saber regulador de las prácticas docentes, internalizado durante las experiencias como alumnos y puede ser resistente al cambio si no se aborda críticamente. Creo que has mencionado un punto que es muy importante y fue como que muy llamativo, un fondo de saber en la parte de prácticas y en la formación docente. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, el fondo de saber se está refiriendo al fondo de conocimientos o una base de conocimientos. En este caso se estaría hablando de una acumulación de información, experiencias y aprendizajes de una persona o un grupo en un área particular. Muy bien, qué interesante. Creo que este punto muy importante nos lleva a comprender que nosotros como docentes en formación e incluso los docentes ya en profesión tienen esta parte del fondo de saber que es la formación teórica y la formación también conceptual en muchos ámbitos, y dentro de la práctica aplicamos este fondo de saber. Y por último, Yoali, nos gustaría saber qué implica el concepto de desarrollo profesional en contraste con enfoques anteriores. El concepto de desarrollo profesional supera enfoques tradicionales de formación continua al enfatizar la implicación directa del docente en su formación a través de diversos dispositivos, reconociendo que la propia práctica es una fuente inagotable de aprendizaje. El enfoque que le da el desarrollo profesional es que se aplique una pedagogía globalizadora, ¿sí? En donde dejemos atrás lo tradicional y nos vayamos más a innovar y a buscar nuevas metodologías para la práctica docente. Yoali, por último, ¿algún otro comentario u opinión que quieras anexar para poder seguir con esta reflexión del tema que abarca la formación de la práctica, que es un tema muy interesante? ¿Algo que quieras añadir? Sí, que yo añadiría que la práctica pedagógica se destaca por la habilidad única del enseñante, quien no solo transmite conocimiento, sino que moldea activamente el aprendizaje. La práctica docente, a diferencia de otros trabajos, exige no solo habilidades técnicas, sino una formación integral que abarque lo teórico, filosófico y cultural. El análisis de la biografía escolar es esencial para desafiar saberes arraigados. El concepto de desarrollo profesional supera enfoques anteriores al involucrar activamente al docente en su formación, reconociendo que la práctica es como una fuente continua de aprendizaje. Muy bien, Yoali, muchísimas gracias. Agradezco la participación de los docentes en formación, de poder contribuir con esas respuestas tan nutritivas y efectivas para poder crear esa reflexión de este tema que es muy interesante. Ahora, para poder concluir, a manera de conclusión, podemos comprender que el objetivo principal de estos dispositivos es mejorar algo que es muy importante: mejorar la calidad de la formación profesional docente. Y esto es al proporcionar a nosotros como docentes en formación experiencias en prácticas, esas experiencias que complementan y refuerzan un aprendizaje teórico. Esto es especialmente relevante en campos donde la aplicación práctica de habilidades específicas es crucial, como por ejemplo en la docencia. Podemos ver que la perspectiva sobre la formación de prácticas se basa en razones fundamentales que reconocen la importancia crucial de adquirir habilidades prácticas para el ámbito profesional
donde en algún momento nosotros como docentes ahora en formación, bueno, como estudiantes, nos vamos a tener que desenvolver ya profesionalmente. Podemos ver que este enfoque se sustenta en la necesidad de integrar experiencias prácticas en la formación que nosotros estamos teniendo actualmente. Esto nos permite poder aprender, poder dotarnos de conocimientos teóricos, poder dotarnos de contextos reales, de poder conocer el ámbito profesional de manera más cercana. Además que estas prácticas responden a las dudas o preguntas que pueden surgir en nuestro proceso como docentes en formación. Y es que estos dispositivos que se refieren a los elementos, estrategias y instrumentos que utilizamos en el ámbito educativo son dinámicos, están enfatizados a la adaptabilidad y nos llevan a la preparación efectiva para los desafíos profesionales. Es por eso que hoy podemos comprender que la mirada y nuestro acercamiento hoy como docentes en formación hacia las prácticas profesionales no solo se centra en el crecimiento individual, sino que también contribuye a la formación profesional de cada uno de nosotros en diferentes ámbitos. Esto para volvernos altamente competentes y poder afrontar las demandas tan cambiantes que surgen año tras año en el sistema educativo. Y bueno, y con esta reflexión concluimos este audio, esperando que toda la información que hemos brindado sea de mucha ayuda, de utilidad y nos lleve a poder mejorar y nos lleve a poder comprender muchos ámbitos durante este proceso como docentes en formación. Muchas gracias y hasta luego.